Hola querida iglesia, hoy día vamos a comenzar una nueva serie en donde vamos a estar hablando acerca del sufrimiento. Y la Biblia tiene mucho para decir del sufrimiento. Es un tema transversal, uno de los temas transversales de principio a fin. Así que vamos a estar hablando acerca del sufrimiento. Y surge la pregunta, ¿cierto? Siempre ha surgido, ¿por qué sufrimos? ¿De dónde proviene? Y la Biblia nos da una respuesta muy concreta, muy categórica. Vamos a ir al principio, a Génesis. Génesis 3. Lo que vamos a leer está después de cuando Adán y Eva pecan, cuando ellos comen del fruto prohibido. Vamos a ir a Génesis 3, versículos 16 y 17, y después vamos a saltar al versículo 24. Dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos al versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos entonces acá la consecuencia de su pecado y vemos el tema del sufrimiento. Vemos cómo, ¿en qué cosas vemos el sufrimiento? Bueno, vemos el sufrimiento en las relaciones entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Vemos aquí que tu deseo será para tu marido. Va a haber ahí un conflicto que va a generar sufrimiento. ¿Qué otra cosa vemos sufrimiento? Bueno, en los procesos, incluso procesos naturales. El proceso de dar a luz, que era un mandato de Dios, multiplíquense. En el proceso de cultivar la tierra, de que diera fruto, que también era un mandato de Dios, también iba a ser ahora con sufrimiento. Y en el último versículo que leímos, vemos cómo hay una separación de Dios. Fueron echados del jardín, de ese lugar donde ellos tenían comunión perfecta con Dios. Porque finalmente todo el sufrimiento tiene que ver con estar apartado de la fuente del bien, que es Dios. Fueron apartados del árbol de la vida. Ya no había vida, sino que ahora había muerte. Muerte espiritual por la separación con Dios y muerte física porque ellos iban ahora a morir. Día a día iban a estar más cerca de su muerte. Ahí comienza el sufrimiento. Todo sufrimiento entonces proviene ¿de dónde? Del pecado. Todo sufrimiento es consecuencia del pecado, aunque de diferentes maneras. Vamos a ver. Vamos a hablar de 3 formas en las que sufrimos. La primera, sufrimos porque estamos en un mundo caído, lo que acabamos de leer. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, corrompido. Sufrimos por las enfermedades, sufrimos por la muerte de nuestros seres queridos. Sufrimos porque nos frustramos cuando hacemos cosas y no tienen o no nos resultan, porque estamos en lugares o en condiciones que no queremos estar. Sufrimos por las pandemias, sufrimos por las catástrofes, sufrimos por los accidentes. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Y ese mundo caído está caído por causa del pecado. En segundo lugar, sufrimos por el pecado mismo de nosotros, o el pecado individual, el pecado que cometemos cada uno de nosotros. Sufrimos por las consecuencias de ese pecado, pero también sufrimos cuando alguien peca contra nosotros. Es decir, cuando nosotros pecamos, hacemos sufrir a la persona contra quien pecamos, y también sufrimos nosotros las consecuencias de ese pecado. Y en tercer lugar, sufrimos porque, todo lo contrario, porque vivimos en piedad. Cuando vivimos para la gloria de Dios, cuando hacemos lo bueno, también sufrimos. El Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a sufrir por su nombre y que éramos bienaventurados cuando sufríamos. Pero eso significa que estamos yendo en contra de este mundo y que el mismo pecado, o las personas en pecado, o el mundo, ¿cierto?, se va a ir en contra de nosotros y vamos a sufrir. Nuestro enemigo, Satanás, también. Vamos a sufrir. Todos esos sufrimientos provienen del pecado, pero no de la misma forma. Si la Biblia tiene muchas certezas, y una de ellas es que vamos a sufrir. Pero hay otras certezas en relación al sufrimiento que la Biblia nos enseña.
Una es que hay un sufrimiento eterno. Este sufrimiento que estamos viendo ahora es temporal, pero hay un sufrimiento eterno. Esa es una certeza que la Biblia da. Y por otro lado, da la certeza de una eternidad sin sufrimiento, una eternidad con Dios, que volvemos, ¿cierto?, en esta comunión con Dios, a relacionarnos y a disfrutar y a glorificar a aquel que es bueno. ¿De qué depende? ¿A qué eternidad vamos a ir? En quién está nuestra fe. Si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que vino a sufrir para que nosotros no tuviésemos que sufrir por la eternidad, entonces vamos a estar con el Señor. Pero si no creemos en Él, si no creemos en su sacrificio que nos libró de la culpa del pecado y por lo tanto del sufrimiento, entonces no hay esperanza para nosotros. Hoy día nos vamos con eso. Recordar que en este mundo vamos a sufrir, pero que el Señor ha vencido este mundo. Vamos a tener aflicción, pero el Señor ya venció este mundo. Y cada vez que estemos en un momento de sufrimiento, esto nos recuerda que el Señor nos ha salvado del sufrimiento eterno y nos ha provisto de la esperanza de una eternidad sin sufrimiento junto a Él. Que tengan un muy buen día.